Bueno, hay una cantidad realmente considerable de temas a abordar. Quiero quedarme en uno solo, que para México es importante. Y quiero darle el enfoque de las razones de Donald Trump, del candidato republicano, para haber hecho lo que ha hecho y los efectos que puede tener, que ya ha tenido y que va a seguir teniendo, gane o no gane. Eso, claro que es importante, pero si es derrotado, las secuelas seguirán siendo importantes. Desde mi óptica lo veo así. La reestructuración de la economía internacional, pongamos desde la época del presidente Reagan y la primera ministra Thatcher en Inglaterra, puso enorme énfasis en las virtudes del mercado internacional y de la globalización y de una vuelta al dejar hacer, dejar pasar del liberalismo clásico. Las ventajas, se dijo, eran muchas y se volvió sobre Adam Smith y que el libre comercio es benéfico para todos en el largo plazo, aceptando que en el corto plazo puede haber costos grandes para unos y beneficios grandes para otros. Bueno, han pasado ya varios decenios y los beneficios grandes sí se ven y los costos también, pero no un equilibrio. El sistema económico ha desequilibrado sistemas sociales y uno de estos sistemas, bueno, uno es el nuestro, desde luego, y otro es el norteamericano. En Estados Unidos las elecciones ofrecieron la oportunidad de que los afectados hicieran patente su protesta. Hubo dos voceros de esta posición. Por un lado, el senador por Vermont, demócrata, Sanders, Bernie le dicen, Bernard es su nombre, Bernie Sanders, que desde la izquierda del Partido Republicano hizo ver que se necesitaba una reestructuración del sistema fiscal, de tal manera que se empezara a medio equilibrar la carga que se ha puesto mucho en las clases trabajadoras, en las clases medias, y que ha beneficiado extraordinariamente a los poquitos que controlan el gran capital en Estados Unidos. Sanders hizo lo mejor que pudo, se declaró incluso socialista, ahora que ya no está la Guerra Fría, y atrajo a una buena cantidad de, sobre todo de jóvenes, jóvenes que tenían en su mayoría instrucción universitaria, que estaban pues en capacidad de entender lo complicado del sistema internacional y de la propuesta de Sanders, una propuesta hecha en términos muy civilizados, muy respetuosos. Bueno, Los llamados en el millennials. Partido Demócrata se aplastó a Sanders, pero quedó al otro lado. ¿Quién iba a pensar que los republicanos, particularmente identificados con la derecha, con todas las causas que, bueno, benefician a los pocos y no a los muchos, iba a sacar un candidato inesperado al señor Donald Trump, un candidato cuya fortuna, estaba yo viendo, consultando a Fortune ayer, Fortune, la revista que nos dice cuánto dinero tienen los afortunados, le pone 3.700 millones de dólares. Bueno, vaya que sí es importante, pero él decidió eh, explotar esta mina de resentimientos que existe entre las clases trabajadoras, la clase media norteamericana, porque le ha ido bastante mal en los últimos decenios. Y vaya que si la explotó. Hay dos digamos, sectores de la población norteamericana que han sido afectados por esta concentración excesiva de la riqueza. A los que me referí, antigua clase media que está ahora en descenso y clase trabajadora. Y por otro lado, bueno, los afroamericanos, los latinos,
que están todavía en condiciones quizá más malas que muchos de estos resentidos a los que Trump les habla y moviliza. Pero a esta parte de los afectados no le dio voz Trump, al contrario, los usó para culparlos en alguna medida de los males de la otra parte norteamericana que también ha perdido. Esta parte es blanca y tiene una historia, la historia de un país que fue esclavista, que tiene muchas diferencias raciales, que todavía las conserva. Y Trump se presentó con un discurso, vamos, lo opuesto al de Sanders, un discurso bastante duro, vulgar, eh, en buena medida demagógico, tramposo, mentiroso, sexista, eh, apenas si contiene su racismo, pero esto los entusiasmó, los movilizó, les hizo sacar esa energía que estaba potencialmente ahí, pero nadie la había explotado, y explotaron. Y entonces son los que ahora y en este día, cuando terminen los mítines, van a estar con los nervios de punta y dispuestos a no solamente a votar, sino a seguir movilizados en el campo que está acotando Donald Trump. Desde mi perspectiva, por un lado, bueno, es comprensible y hasta positivo que haya una reacción contra las brutalidades que ha propiciado el nuevo capitalismo, este de fines del siglo XX, inicio del siglo XXI. Desafortunadamente, se han explotado estos males del capitalismo desde una óptica, como digo en el caso de Trump, demagógica, racista, falsa en muchos sentidos. Falsa porque, entre otras cosas, culpa a minorías como los latinos, en particular a los mexicanos, de los males que ellos también son víctimas de estos males del sistema económico, pero entonces se les acusa de estarle robando los empleos a los norteamericanos, robándoselos en dos sentidos. Uno, cuando van como indocumentados a trabajar por salarios muy bajos en Estados Unidos, entonces les quitan sus trabajos allá. Y otra, cuando aceptan los trabajos aquí en México, pero en las empresas que ha puesto la Ford Motor Company y otras norteamericanas que vienen aquí a explotar el trabajo barato, muy barato comparado con Estados Unidos. Entonces, Trump es, digamos, la forma más pedestre, rudimentaria, vulgar de protesta contra las estructuras sociales deformadas por la globalización. El senador Sanders era la protesta inteligente, civilizada, lógica, de muy largo plazo. Esta que para nosotros hubiera sido más positiva si hubiera llegado a tener el poder, si hubiera logrado competir en las elecciones y sobre todo si hubiera ganado, esta se quedó al lado del camino. La que tomó la parte central es la encabezada por Donald Trump. Pierda o no pierda mañana, sí es importante desde luego saber si sí o si no, pero ya dejó un sello que se puede ver de varias maneras. Por un lado, ya adesentó o propició que salieran los resentimientos de esta mezcla de clase y raza entre un grupo muy importante de norteamericanos y que se focalizara en México, bueno, en China también, y de una manera indirecta y más política que económica en los musulmanes.
Pero nosotros que somos los vecinos de Estados Unidos, que estamos unidos a ellos por un tratado de libre comercio que firmó Salinas y que las clases dominantes en México también aplaudieron y están contentísimas de haber enganchado el cabús mexicano a la locomotora norteamericana. Bueno, esa, eh, esa parte va a quedar, eh, no se va a disipar. La movilización probablemente pierda energía entre estos sectores blancos, racistas, resentidos y víctimas del capitalismo que encabeza Estados Unidos. Pero México va a tener que hacerle frente, o debería encontrar formas de hacerle frente a este resentimiento que lo volvimos a recordar en estos días en algunas publicaciones, lleva al punto de que en el 2014 una comentarista de la cadena Fox News, pues consideró apropiado el bombardeo a México para impedir que se siga violando su frontera con los inmigrantes y propuso una solución inspirada en la relación entre Israel con los palestinos, en donde no solamente se crean murallas, y vaya que sí existe la muralla allá, sino que ante cualquier posible provocación o movimiento de los palestinos, ahí les va el bombardeo. Eso es lo que pedía ella en 2014. Es algo muy parecido a lo que piden ahora cuando gritan en los mítines de Trump, build the wall, kill them all. Construyan la muralla y mátenlos a todos. Bueno, pues esto no se va a ir y yo no sé cómo piensa la clase dirigente mexicana reaccionar, pero en el mediano y largo plazo, sobre todo después del 18, cuando ya los que están dirigiendo a México se vayan, los que vengan tendrán que repensar el tipo de relación que tenemos con Estados Unidos, porque estamos en una posición tan débil, tan indefensa. Seguir manteniéndonos como estamos eh, es inaceptable y el interés nacional mexicano requiere realmente que repensemos la forma de relacionarnos con unos vecinos que pueden reaccionar de manera muy peligrosa para nosotros. Y es mi comentario en relación a esta víspera de la elección en el vecino del norte. Ellos eligen y nos afectan a nosotros.